¿Alguna vez ha dejado de pagar impuestos? Have you ever failed to pay taxes? ¿Por qué quiere convertirse en ciudadano estadounidense? Why do you want to become a U.S. citizen? El día de su entrevista, el oficial de USCIS comprobará si entiende y habla inglés básico. En esta lección, aprenderá 9 de las preguntas más importantes que los oficiales de USCIS hacen a los solicitantes como usted durante la entrevista de ciudadanía. También le enseñaré cómo responder a estas preguntas. Bueno, comencemos. Frase número 1. Oficial. What is your employment status? ¿Cuál es su situación laboral? Al hacer esta pregunta, el oficial quiere saber si usted está empleado por cuenta propia, desempleado o si va a la escuela. El solicitante puede decir, por ejemplo, I am employed. estoy empleado o I am unemployed at this moment. estoy desempleado en este momento o I am self-employed. soy trabajador por cuenta propia. En este caso deberá utilizar la palabra o expresión que describa su situación. En esta sección debe recordar las siguientes palabras: empleado, Employed. trabajador por cuenta propia, Self-employed. desempleado. Unemployed. En caso de que tenga un trabajo, el oficial puede preguntarle el nombre de su empleador. Oficial, What is the name of your employer? ¿cuál es el nombre de su empleador? El solicitante puede decir, por ejemplo, My employer is Walmart. mi empleador es Walmart o Washington Library. Washington Library. El oficial también puede hacer la siguiente pregunta: Where do you work? ¿dónde trabaja? El solicitante puede responder diciendo, I work at CVS Pharmacy. trabajo en CVS Pharmacy o I work at Washington Library. trabajo en la Washington Library. Es muy importante saber cómo decir el título oficial de su trabajo en inglés. Lo que hace en su trabajo también se llama ocupación. Occupation. Por ejemplo, si trabaja en una escuela, su ocupación puede ser maestro, enfermero o conductor de autobús escolar. Oficial. What is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? El solicitante puede responder diciendo, I am a teacher. soy profesor o I am a school bus driver. soy conductor de autobús escolar. Antes de responder cualquier pregunta durante su entrevista, siempre debe asegurarse de haberla escuchado y entendido muy bien. Si no escuchó una pregunta correctamente, debe pedirle al oficial de USCIS que repita esa pregunta. Es mejor pedirle al oficial que repita una pregunta y no que usted responda la pregunta equivocada. Esto es importante, porque si responde la pregunta incorrecta, el oficial podría pensar que no entiende inglés. Sigamos con la siguiente frase. Frase número 2. Oficial. Why do you want to become a U.S. citizen? ¿Por qué quiere convertirse en ciudadano estadounidense?
El oficial de USCIS le hace ciertas preguntas solo para verificar si entiende inglés básico y si también puede hablar el idioma de una manera que las personas puedan entender. Para esta pregunta en particular, no hay respuestas correctas o incorrectas. Solo debe dar una respuesta que sea apropiada para su caso. Un solicitante puede decir, por ejemplo, Because I want to vote. porque quiero votar. O, I want to become a U.S. citizen because I love this country. quiero convertirme en ciudadano estadounidense porque amo este país. O, Because I want to do more work in my community. porque quiero hacer más trabajo en mi comunidad. Frase número 3. Oficial. Where do you currently live? ¿Dónde vive actualmente? El oficial quiere saber la dirección exacta de la casa o apartamento donde vive en este momento. El oficial también puede decir lo siguiente: What is your current address? ¿cuál es su dirección actual? La palabra Current. actual es una palabra importante que debe conocer porque está escrita en su solicitud N-400. En esta pregunta, la palabra current, actual, significa en este momento. At this moment. El oficial de USCIS a veces puede hacerle la siguiente pregunta: What was your prior address? ¿cuál era su dirección anterior? O, Where did you live prior to that address? ¿dónde vivía antes de esa dirección? Otra palabra importante que debe recordar en esta pregunta es Prior. anteriormente. Esta palabra se usa en su formulario de solicitud N-400 y es posible que el oficial de USCIS quiera saber si entiende su significado. La palabra Prior. anteriormente significa antes. Before. Where did you live prior to that address? Significa cuál era su dirección antes de mudarse a la casa o apartamento donde vive ahora. Si quiere más lecciones de ciudadanía como esta, háganoslo saber dándole me gusta a este video. Además, si es nuevo en este canal, no olvide suscribirse para que siempre reciba notificaciones cuando publiquemos nuevas lecciones de ciudadanía. Gracias. Frase número 4. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Como solicitante de ciudadanía, ha escrito muchas fechas en su solicitud N-400. Durante su entrevista, el oficial puede hacerle preguntas sobre estas fechas. Por eso, debe aprender a decir las fechas en inglés americano. Oficial. What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Un solicitante puede decir, por ejemplo, May 27th, 1968. 27 de mayo de 1968. En inglés americano, cuando dice una fecha, comienza con el mes. En este ejemplo, May. mayo. Después de eso dice el día. En este caso, 27th. 27. Y por último, el año, 1968. 1968. El oficial también puede usar la siguiente pregunta para pedir su fecha de nacimiento. Oficial. When were you born? ¿Cuándo nació? Como mencioné anteriormente, es muy importante que sepa cómo decir las fechas en inglés americano.
Esto se debe a que el oficial le hará muchas preguntas que requerirán que dé una fecha. Estos son algunos ejemplos. Oficial: When did you get married? ¿cuándo se casó? O What is your spouse's date of birth? ¿cuál es la fecha de nacimiento de su cónyuge? O When did you become a permanent resident? ¿cuándo se convirtió en residente permanente? Debe practicar decir esas fechas diferentes en voz alta antes de su entrevista. Frase número 5. Oficial: Do you have any dependents? ¿tiene dependientes? Un dependiente es una persona que necesita su apoyo económico para poder llevar una vida normal. Dependent. Dependiente: un dependiente, por ejemplo, puede ser su hijo. Si uno de sus padres vive con usted y usted paga todo, entonces ese padre es su dependiente. Entonces, sus dependientes no son solo sus hijos. Un dependiente es alguien a quien usted ayuda económicamente. Oficial: Do you have any dependents? ¿tiene dependientes? El solicitante puede responder diciendo Yes. sí o No. no. El oficial de USCIS también puede hacerle la siguiente pregunta. How many dependents do you have? ¿Cuántos dependientes tiene? Un solicitante puede responder diciendo, por ejemplo, I have 4 dependents. tengo 4 dependientes. O I don't have dependents. no tengo dependientes. Frase número 6. Oficial: Have you ever been charged with committing any crime or offense? ¿alguna vez ha sido acusado de cometer algún delito u ofensa? Una condición importante para convertirse en ciudadano estadounidense es tener lo que el gobierno llama un buen carácter moral. El gobierno quiere asegurarse, por ejemplo, de que ha estado pagando impuestos o de que no ha cometido ciertos delitos. Recuerde, si un solicitante ha cometido un delito u ofensa, siempre es importante que ese solicitante hable con un abogado de inmigración incluso antes de solicitar la naturalización. Las preguntas en la sección de carácter moral de su solicitud N-400 también se llaman preguntas de sí o no. Esto se debe a que los solicitantes deben responder a estas preguntas diciendo Yes. sí o no. Oficial: Have you ever been charged with committing any crime or offense? ¿alguna vez ha sido acusado de cometer algún delito u ofensa? Un solicitante puede responder diciendo, por ejemplo, no. Si la respuesta de un solicitante a esta pregunta es sí, USCIS investigará más ese caso porque puede ser una situación muy grave. Recuerde, como solicitante de naturalización, siempre debe decir la verdad durante su entrevista de ciudadanía. Frase número 7. Oficial: Have you ever failed to pay taxes? ¿alguna vez ha dejado de pagar impuestos? Esta es otra pregunta de sí o no sobre su carácter moral. Todas las preguntas de sí o no se encuentran en la parte 12 de su solicitud de ciudadanía N-400.
La razón por la que USCIS hace estas preguntas es porque el gobierno quiere saber si en general usted ha sido un residente permanente bueno y honesto. Oficial. Have you ever failed to pay taxes? Cuando algunos solicitantes escuchan esta pregunta, responden directamente diciendo Yes. sí, porque escucharon las palabras para pagar impuestos. To pay taxes. Esta pregunta es un poco complicada. Si siempre ha pagado sus impuestos todos los años, debe responder a esta pregunta diciendo no. La razón es porque la pregunta es si alguna vez no ha pagado sus impuestos. Esta pregunta también se puede hacer de la siguiente manera. ¿Hubo al menos una vez en el pasado que no pagó sus impuestos? Recuerde, la pregunta no es si siempre ha pagado sus impuestos. Have you always paid your taxes? ¿Siempre ha pagado sus impuestos? Es muy importante saber la diferencia entre esta pregunta y la pregunta original. Have you ever failed to pay taxes? ¿Alguna vez ha dejado de pagar impuestos? Ahora, tomemos un ejemplo para asegurarnos de que ha entendido el significado de esta pregunta. Supongamos que Olga es una solicitante que siempre ha pagado sus impuestos todos los años. Así debe responder Olga a estas dos preguntas. Oficial. Have you always paid your taxes? ¿Siempre ha pagado sus impuestos? Olga. Yes. Sí. Oficial. Have you ever failed to pay your taxes? ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? Olga. No. Frase número 8. Oficial. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? Si está casado, el oficial le hará preguntas sobre su matrimonio. El oficial puede preguntar, por ejemplo, el nombre de su cónyuge. Oficial. What is your spouse's full name? ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? El solicitante debe responder a esta pregunta diciendo el nombre completo de su cónyuge. Por ejemplo, Juan Pablo García López. El oficial también puede preguntarle directamente el nombre de su cónyuge o el apellido de su cónyuge. Oficial. What is your spouse's last name? ¿Cuál es el apellido de su cónyuge? O, What is your spouse's first name? ¿cuál es el primer nombre de su cónyuge? Frase número 9. Oficial. Please write the following sentence. Por favor, escriba la siguiente frase. Escuchará esta oración el día de su entrevista. El oficial de USCIS le dará esta instrucción cuando esté tomando el examen de escritura. La prueba de escritura es una de las 5 secciones de la prueba de ciudadanía. El oficial dirá una oración en voz alta y le pedirá que escriba esa oración en una hoja de papel o en una tableta que parece un iPad. Esta es una oración oficial que puede escuchar durante su prueba de escritura. The president lives in the White House. The president lives in the White House. El presidente vive en la Casa Blanca. A veces, la oración puede ser larga y cuando la está escribiendo, es posible que no recuerde algunas de las palabras que dijeron los oficiales. Si no recuerda todas las palabras de la oración que el oficial le pidió que escribiera,
es importante que le pida al oficial que repita esa oración. Esto es lo que puede decir, por ejemplo. Please, can you repeat the sentence? Por favor, ¿puede repetir la frase? O, I forgot what you said. olvidé lo que dijo. Parte 2. Test. Acaba de aprender 9 de las expresiones y preguntas más comunes que escuchará durante su entrevista. En esta parte de la lección, verificará si recuerda el significado de esas expresiones. Así es como funciona el cuestionario. Escuchará una pregunta o expresión en inglés Where do you currently live? y para cada expresión habrá dos opciones de respuesta, A y B. Tendrá 5 segundos para elegir la respuesta correcta. Bien, comencemos el cuestionario. Número 1. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? Please write this sentence. Please write this sentence. A. Por favor, escriba esta frase. B. Por favor, levante su mano derecha. La respuesta correcta es A. Por favor, escriba esta frase. Please write this sentence. Número 2. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Where do you work? Where do you work? A. ¿Cuál es su dirección? B. ¿Dónde trabaja? La respuesta correcta es B. ¿Dónde trabaja? Where do you work? Número 3. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Where do you currently live? Where do you currently live? A. ¿Dónde vive actualmente? B. ¿Cuál es su ocupación? La respuesta correcta es A. ¿Dónde vive actualmente? Where do you currently live? Número 4. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? How many dependents do you have? How many dependents do you have? A. ¿A cuántas personas sustenta económicamente? B. ¿Cuántos hijos tiene? La respuesta correcta es A. ¿A cuántas personas sustenta económicamente? How many dependents do you have? Número 5. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your date of birth? What is your date of birth? A. ¿Dónde nació? B. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? What is your date of birth? Número 6. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Have you ever failed to pay your taxes? Have you ever failed to pay your taxes? A. ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? B. ¿Le debe impuestos al gobierno?
La respuesta correcta es A. ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? Have you ever failed to pay your taxes? Número 7. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your occupation? What is your occupation? A. ¿Dónde vive? B. ¿Cuál es su ocupación? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es su ocupación? What is your occupation? Número 8. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your spouse's full name? What is your spouse's full name? A. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su cónyuge? B. ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es el nombre completo de su cónyuge? What is your spouse's full name? Antes de terminar esta lección, voy a hacerle una última pregunta. En su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS puede hacerle la siguiente pregunta. Why are you here today? Why are you here today? ¿Cómo responderá a esa pregunta? A. I have my interview. B. Good. Thank you. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. Gracias. Why are you here today?